Hoy vamos a hablar del caso Roswell de Gales. La última vez que un objeto volador no identificado se estrelló en el planeta Tierra y que de alguna manera los ufólogos han logrado deducir que el gobierno encubrió todo esto para recuperar el objeto volador no identificado y a sus tripulantes. Antes de iniciar es importante aclarar dos puntos. ¿A qué le llamamos un caso Roswell? Después del caso Roswell Nuevo México, donde un objeto volador no identificado se estrelló y fue recuperado por el gobierno y fue ocultado por el gobierno de los Estados Unidos. A partir de este punto, cada caso que los ufólogos investigaban en donde un objeto volador no identificado se estrellaba en nuestro planeta y era de alguna manera encubierto por nuestro gobierno, se le empezó a llamar casos Roswell. Muy poca gente sabe que existe un caso Roswell de Rusia, muy poca gente sabe que existe un caso Roswell de Alemania y de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, hoy toca hablar del caso Roswell de Gales, que curiosamente sería el último caso o de las últimas veces en donde los ufólogos concluyen que un objeto volador no identificado se estrelló en nuestro planeta. Este también es conocido como el incidente de los Montes de Berry. En 1974, el 23 de enero, durante la noche del 23 de enero, en Landrilo, al norte de Gales, los habitantes de este poblado fueron testigos de cómo un objeto volador no identificado se estrelló prácticamente en uno de sus montes, en una de sus llanuras, de sus montañas. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero los testimonios, los más superficiales, declararon que en algún momento durante la noche primero vieron una especie de luz sumamente cegadora, algo que no era un rayo, no era una tormenta, no era un relámpago, no era absolutamente nada de esto. Sin embargo, era una luz blanca muy fuerte que afectaba a la visión de las personas. Acto seguido escucharon un fuerte impacto, como una explosión, al menos así lo describen los testigos. Junto con esta luz y junto con este, digamos, estallido, este sonido de estallido, también los habitantes alrededor, precisamente de donde ocurrió este incidente, describieron un temblor, un sismo. No quieren, o sea, de alguna manera ellos no lo catalogan como tal, como un sismo o como un temblor, porque se sintió muy distinto. Más bien fue como una sacudida abrupta, como que el propio suelo se levantaba. Lo más curioso de todo esto es que esto fue, insisto, las descripciones superficiales de este fenómeno, gente que no estaba tan cercana al momento del impacto. Y digamos que la gente que sí estaba cercana declaraba, aparte de esto, algo sumamente interesante. Abiertamente hablaron de lo que ellos pensaron que era un avión o un platillo volador. Ellos vieron un objeto plateado, metálico, caer del cielo. Es muy importante esta descripción porque lo que sucede a continuación llena de más misterio y encubrimiento este caso. Sin pasar mucho tiempo, esto es muy importante, según los testigos, el tiempo de respuesta fue muy rápido, ya tenían en sus casas tanto a la policía como a los militares. De igual forma, esto es muy importante, tenían lo que parecía ser una especie de equipo de rescate para sobrevivientes. Los testigos aseguran que cuando los militares llegaron a sus hogares para preguntarles qué es lo que habían visto y si habían visto de alguna manera dónde fue el impacto más importante, primero les mencionaron que lo que habían visto era el estallido de un avión. De hecho, estos militares lo que dijeron era que urgía llegar a esta zona para tratar de rescatar a los sobrevivientes. ¿Por qué esto es importante? Porque la descripción de los testigos, gente que ya conocía los aviones, declaran que el objeto metálico, lo que pareciera ser una nave, no tenía alas, o sea, no tenía fuselaje de avión, no tenía ni siquiera las luces, no era nada parecido precisamente a un avión. A pesar de esto, algunos de los habitantes les indicaron a los militares y a los policías dónde había ocurrido el incidente, y sin tener ellos el equipo adecuado para llegar a esta zona, le pidieron ayuda a los locales, quienes los llevaron
a donde había caído este objeto volador no identificado. Aquí viene lo interesante, hasta cierto punto les dijeron ya de aquí no puedes pasar. No permitieron que el poblado se acerque a ese supuesto avión estrellado, lo cual a muchos locales le llamó la atención porque se iban por sobrevivientes. Entre más manos ayudaran hubiera sido mucho mejor. Se acordonó la zona y de alguna forma se impidió que digamos la gente normal, ¿no? Digamos que los civiles se acercaran a este incidente. Durante mucho tiempo trabajaron aquí los policías y los militares. Se describe que sacaron objetos metálicos y algunos describen que en camiones, al igual que en Roswell, se subieron cuerpos que aparentemente todavía tenían vida. Ahora, aquí viene lo interesante. Recordemos que lo primero que le dijeron los militares a los locales es que un avión se había estrellado y que había que rescatar a los sobrevivientes. Pero días después, y atentos con esto, los militares entregaron una supuesta versión oficial de los hechos. Y en esta versión oficial cambiaron por completo el panorama. Estamos hablando que los testigos describieron que se había sacado partes metálicas, fuselaje, y algunos ya habían dicho que se habían sacado cuerpos o a personas con vida, esto visto desde la lejanía. A pesar de todo esto, la respuesta oficial o el informe oficial declaró que lo que las personas legales habían visto en realidad había sido un meteorito que se había estrellado en esta zona. Pero no terminaron ahí. Para poder ellos justificar este movimiento de la Tierra que sintieron los locales, dijeron que al mismo tiempo, de forma casual, un sismo ocurrió en esta zona. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo que mágicamente un meteorito se estrellaba en el planeta, al mismo tiempo un sismo se manifestaba en esta zona. Uno, que de hecho no sonaron ni las alarmas y que el departamento que se dedica precisamente a prevenir estos tipos de manifestaciones naturales como los terremotos no detectaron sus aparatos o sus equipos. Y no solo quedó en eso, sino que muchas personas aseguran haber sido amenazadas. Algunos testigos animaron ya con el tiempo, de hecho existen declaraciones ya hoy en día, casi a 40 años más o menos de que esto ocurriera, que empezaron a abrirse ante los ufólogos y ante los periodistas. Hablaron públicamente del objeto volador estrellado, hablaron del comportamiento de los militares, pero también, y cosa curiosa, muchos de ellos dijeron que tras días de este incidente y tras comentarlo entre los vecinos, fueron visitados por lo que nosotros pudiéramos reconocer como los llamados hombres de negro, quienes de alguna manera amenazaron a los locales para no hablar más de este caso, prácticamente encubrirlo por completo. Al igual que como pasó en Roswell, Nuevo México, si se dan cuenta, esta situación es sumamente similar. Ahora, aquí viene el segundo punto. Recuerden que al principio del video les iba a hablar de dos puntos importantes. Hay que recordar que tras la desclasificación del fenómeno OVNI y tras la llegada del fenómeno OVNI al Congreso de los Estados Unidos, una de las declaraciones que más llamaron la atención es el reconocimiento por parte de personas que formaban parte de Seguridad Nacional norteamericana de que el gobierno viajaba por el mundo recuperando objetos voladores no identificados y también a sus tripulantes no humanos. En 1974 fue el último caso que los ufólogos pueden identificar en donde se suscitó este fenómeno llamado fenómeno Roswell. Y a partir de aquí muchas personas empiezan a preguntarse por qué luego con los otros años ya no se conocieron más casos similares, o es que acaso los ovnis se dejaron de estrellar en el planeta. La realidad es que después de esto vino una etapa de censura. Incluso se dice que hubo un caso Roswell en México, dentro de nuestras fronteras, pero el gobierno aprendió a manejarlo de tal manera que ya las noticias no cubrían estos casos, los locales eran silenciados y de alguna forma con las versiones oficiales se lograba apaciguar a las personas y de alguna manera encubrir esto. Se volvieron expertos en no decir la verdad. Pero para aquellos que todavía tengan la duda de si esto sigue pasando, la respuesta es sí. Alrededor del mundo todavía hay objetos voladores que se desconoce la causa, que se estrellan en nuestro planeta y luego son recuperados por los poderes fácticos. Ahora, antes de irnos, yo quiero que tú me digas qué piensas de este caso, verdad o ficción, y más interesante aún, ¿conoces por casualidad algún caso similar dentro de tu zona?
un caso Roswell, un objeto volador no identificado estrellado que prácticamente el gobierno haya encubierto?